Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá en la mesa. Básicamente es una fuente flyback, es una fuente basada en el 34063. Ya tengo hecha otra flyback, pero en este caso estoy aprovechando para mostrarles la incorporación a esta fuente del feedback aislado, que está hecho con el optoacoplador y con el Zener programable TL431. Y bueno, la idea es comprobar que realmente esto funciona, que podemos regular el ciclo de trabajo mediante el aislador con optoacoplador y la fuente funciona de la misma manera. Y también, ya que estábamos, a hablar un poco de este núcleo que tengo acá, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos nuevamente en el pizarrón. Lo que yo voy a estar haciendo es una topología tipo flyback, ¿no? Es una topología muy conocida. Básicamente el principio de funcionamiento es muy básico. Tenemos un transformador con un switch, en este caso es un MOSFET. Y del otro lado, bueno, tenemos la otra parte del transformador, ¿no? Con el rectificador, el filtro y una carga, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos en una topología flyback bastante básica. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, que yo si bien se los voy a explicar ahora en la práctica también, es el borne homólogo del transformador. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a hacer una pequeña intro, porque no sé si lo expliqué la última vez. Sí lo puse en el último video que tengo del flyback con 34063, pero no sé si lo expliqué esto. Pero bueno, la teoría de esto es muy sencilla. Nosotros cuando cerramos el transistor, lo que pasa es una corriente, ¿no? Circula una corriente que magnetiza el inductor, ¿no? Cuando lo cerramos, pasa una corriente por acá. En ese momento, yo no quiero que el diodo conduzca, yo quiero que el diodo no conduzca, lo cual necesito que esté en inversa la tensión que pasa por acá, ¿no? Necesito que esté en inversa. Para que esto esté en inversa, la manera que tengo es enrollar el primario de una manera y el secundario de otra manera inversa. Es decir, si yo tengo el núcleo de ferrite, por ejemplo, empiezo en el primario, empiezo así, ¿no? Como se puede ver, salgo por abajo en el primario, borne homólogo acá arriba, y en el secundario lo hago al revés, ¿no? Se puede ver que entro por abajo y salgo por arriba. Entonces tengo el borne homólogo de este lado. Si yo esto lo hiciera al revés, si pusiese los dos bornes homólogos arriba, lo que pasaría es que yo tendría una señal en la entrada así, no en el tiempo, y en la salida tendría la misma señal. Al hacerlo de esta manera, yo lo que estoy cambiando es la fase de la salida. Básicamente lo que estoy diciendo es, acá en la salida tengo esto, está al revés, está desfasada a 180 grados. Y eso me sirve para que cuando yo estoy conduciendo de este lado, del otro lado el diodo no conduzca, sino tendría carga del otro lado, el transistor tendría que cargarse, la bobina no se magnetizaría de manera correcta y el circuito no funciona bien. Va a funcionar, y si no tengo mucha carga del otro lado puede que funcione, pero va a funcionar mal. Entonces lo correcto sería que lo hagamos de la manera correcta, ¿no? Para que funcione mejor. Bueno, voy a borrar un poco porque aparte veo que el pizarrón se quedó bastante sucio del otro color. Perdón, lo hago de vuelta porque me molesta verlo sucio. Entonces teníamos el transformador, acá tengo un MOSFET, ¿no? Puede ser un BJT, no hay problema. Y tenemos del otro lado lo que viene a ser el secundario con el transformador, perdón, con el filtro, el diodo y la carga. Esto es lo que tenemos, borne homólogo arriba y abajo para desfasar. Ahí hasta ahí perfecto, no tenemos ningún problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ahora sí vamos a entrar un poco en los cálculos para calcular nuestra fuente. El circuito que yo estoy haciendo, vamos a verlo primero en detalle, vamos a ver primero el circuito y después les voy a explicar cómo lo calculamos para que tenga un orden. Igual no se olviden que yo en la descripción pongo el índice del video y el índice marca cada sección, o sea, el circuito, los cálculos, la parte práctica en el laboratorio con el osciloscopio, con el tester, con lo que sea. Lo cual ustedes ahí, si quieren saltearse esta parte e ir directamente a los cálculos, aprietan en cálculos y les lleva el minuto donde está el cálculo. Lo mismo si quieren ver el circuito, van al circuito, o si quieren ver la práctica. Lo cual me parece interesante tener el índice porque es más fácil para ustedes que están mirando al otro lado. Vamos a ver el circuito ahora. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Bueno, el circuito básicamente consta del MC34063, que ya lo conocen porque hice 50.000 videos de esto.
Es una fuente switching básica. Adentro tiene transistor de potencia, entre comillas. O sea, pueden manejar pequeñas cargas si ustedes quieren alimentar un microcontrolador, por ejemplo. Entonces tenemos pines 1 y 8, que son de los transistores internos conectados a la bobina, ¿no? A la bobina del primario del transformador. Después tenemos el otro extremo del primario del transformador al pin número 7. Y después de ahí tenemos una resistencia de 500 miliohms a positivo. Esta resistencia de 500 miliohms es para un sensado de corriente que tiene adentro el integrado, que es básicamente para limitar la corriente de alimentación. Si yo le saco la resistencia de 0,5, se la puedo sacar, no hay problema en sacársela, pero puede no limitar la corriente y ante un pico de consumo en el secundario podemos tener un problema en el primario. Entonces es recomendable ponerle y calcularle la resistencia de pico de entrada al 34063. Después tenemos el pin 3, que viene a ser la parte del oscilador. Con un solo capacitor nosotros podemos modificar la frecuencia de trabajo. En este caso le puse un nanofaradio que debe estar más o menos por los 30 o 40 kHz. Después tenemos pines 2 y 4 a GND. Y tenemos el pin número 5, que es el feedback. Esto yo podría hacerlo con la bobina sin transformador y podría poner un feedback clásico, dos resistencias como divisor resistivo y ya está. Pero ¿qué pasa? Yo, como tengo una aislación, que hice, aproveché el otro video que había hecho antes y le puse la realimentación aislada con el PC817 y TL431, que les dejo video en la descripción para que vean. Les voy a dejar video tanto del 34063 flyback, que ya lo hice, pero sin el feedback aislado, como del feedback aislado, que hice un video dedicado para eso. Así que después lo que tenemos es precisamente el feedback, que está conformado por el PC817 con la resistencia de 470 y 100 ohms en la parte del transistor, y después, claro, lo vamos a ver en detalle, y después con la parte del TL431 y el divisor resistivo y el potenciómetro para calcularlo. Así que eso es lo que tenemos en el circuito. Vamos a ir un poco a los cálculos ahora. Bueno, lo primero que tenemos que saber básicamente del circuito es lo siguiente: es que para elegir nuestra fuente switching vamos a poner algunos puntos, ¿no? Vamos a poner 5 puntos. Ahí está, 5 puntos. El primer punto que tenemos que tener en cuenta, bueno, es la frecuencia de trabajo. Frecuencia de operación. Según la frecuencia de operación va a ser el tamaño del core. Por ejemplo, el core es el núcleo de la fuente, el transformador. Si yo trabajo en 50 Hz, tengo que poner un transformador grandote así, como los que usamos toda la vida hace muchos años. Ahora, lo bueno de una fuente switching es que yo elevo la frecuencia, lo cual reduzco la cantidad de espiras por la inductancia y demás. Entonces reduzco el transformador más chico, más liviano, etc. Lo cual la frecuencia de operación es importante. No es lo mismo trabajar en 40 kHz que trabajar en 500 kHz que trabajar en 2 MHz. También cambia los capacitores, también cambia el circuito, el PCB. No es lo mismo un PCB para 2 MHz que un PCB para 40 kHz. Son muchos más los cuidados que hay que tener en cuenta en 2 MHz, ¿no? En frecuencias más altas. Después, otra cosa que tenemos que ver es la relación entre devanados, primarios y secundarios. Esto hay que verlo porque en la práctica vamos a ver que yo hice una relación 1 en 1, pero en realidad voy a reducir. Entro con 10 volt y salgo con 6 volt, lo cual no me conviene que sea 1 a 1. Me conviene que sea 1 a 0,5, por ejemplo. Más espiras en el primario que en el secundario porque reduzco. Lo mismo si elevo la tensión, voy a querer más en el secundario que en el primario, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque eso también nos modifica el tamaño del core, ¿no? Si vamos a poner muchas espiras, tenemos que poner un core más grande, por ejemplo. Lo mismo que la potencia, ¿no? Bueno, la potencia, que es el que viene ahora, también nos va a decir qué tipo de core vamos a usar. Si es un núcleo RM, si es un núcleo EM, si es un EI, qué núcleo vamos a usar, qué tamaño también. Porque si yo pongo una bobina con un núcleo muy chico, el núcleo, y yo le hago circular mucha corriente, el núcleo se satura y la bobina empieza a funcionar mal. Algunas veces se puede modificar la saturación del núcleo mediante el gap, ¿no? El gap que es otro punto, ¿no? Si va a llevar gap o no el core. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de core, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, este core que es el clásico, en el medio van las bobinas, puedo dejar acá el entrehierro, esto va junto, va pegado, pero acá puedo dejar una pequeña luz de entrehierro. Ese entrehierro, que es el gap, es también para controlar un poco la saturación del núcleo, porque corta un poco la cantidad de líneas de campo que pasan por ese lugar. No es lo mismo tampoco tener este tipo de core, ¿no? Donde yo pongo la bobina de este lado, ¿no? El primario y secundario en el mismo lugar. No es lo mismo hacer un gap en este lugar que hacer un gap en este lugar. Si yo hago un gap en este lugar, voy a tener mayor pérdida
de lo que es el circuito magnético que si lo hago en este lugar. Lo cual hay también un estudio de lo que es el gap, ¿no? De lo que es el entrehierro en nuestro dispositivo. Y después el tipo de core, que fue otra cosa que ya lo dije recién, pero bueno, es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Si es un RM, si es un EM, qué tipo de núcleo es, toroidal. Bueno, el núcleo también va a modificarnos la potencia y demás, el tamaño. Así que son algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno diseña la fuente, ¿no? El transformador y más la frecuencia también, si es una fuente para una frecuencia más baja o más alta. Pero bueno, vamos a ir a los cálculos. Vamos a calcular rápidamente, al que quiera pasarse esta parte adelanta. Pero bueno, vamos a calcular, el primero que vamos a calcular es la inductancia. La inductancia de la bobina está dada por un factor que es 0,4, que esto, perdón que lo ponga como constante, pero es un valor que sale de un cálculo un poco más avanzado y bueno, es un cálculo que ya está resumido, para que no sea un despelote básicamente. Después tenemos la tensión de entrada por lo que viene a ser el ciclo de trabajo, todo esto al cuadrado. Después tenemos la tensión de salida, esto era más la tensión en el diodo, y después tenemos la corriente de salida y esto se me olvidó que era la frecuencia. Bueno, este cálculo que tengo acá, si yo tengo una entrada de 10 volt, una salida de 6, puedo ir poniendo los valores. 0,4, acá teníamos 10 volt. El ciclo de trabajo es el ciclo de trabajo inicial. Puede que inicie en 0,5, en 0,4. Yo le voy a poner 0,5 solamente porque me gustó el número, pero en realidad normalmente se toma 0,4, 0,45. Pero bueno, para los cálculos ustedes lo pueden cambiar, no tiene ningún problema. La tensión de salida dijimos que eran 6 volt. La tensión del diodo son 0,3 volt, más o menos un diodo del tipo Schottky. Vamos a ponerle 0,3, pueden ser 0,2. También la corriente de salida habíamos dicho 100 mA. Y si no lo dijimos, bueno, se los digo ahora. Y 40 kHz para lo que viene a ser la frecuencia de trabajo. Si yo calculo esto, más o menos nos va a dar una inductancia de alrededor de los 400 microhenry. Hay que tener en cuenta que en el circuito que yo estoy haciendo puede que tenga un poquito más, lo cual tal vez tenga que sacar una espina más, porque este núcleo tiene un índice de autoinducción muy alto. Lo cual, al tener un índice de autoinducción muy alto, una L muy alto, lo que va a pasar es que cada espira que yo le doy va a generar mucha inductancia. Obviamente se va a saturar más fácil y aparte me va a requerir menos cantidad de espiras que en otro tipo de núcleos. Entonces tengan en cuenta eso. No es lo mismo hacer 10 espiras en este core que hacer 10 espiras en otro core que tiene otro índice de autoinducción más bajo. 10 espiras en este me pueden representar 500 microhenry y 10 espiras en otro core me puede representar 50 microhenry. Entonces tengan en cuenta el núcleo que están usando porque es muy importante. Esto nos dio 400 microhenry. Después el punto número 2, que es un punto también bastante útil, es el que calcula el índice K, que en realidad lo que viene a ser el índice K es las vueltas de secundario sobre el primario o N2 sobre N1. No es una potencia, es N2 sobre R1, que básicamente esto se reduce a algo bastante más grande, que es VO, o sea, la tensión de salida por la tensión del diodo, 1 menos el ciclo de trabajo por el ciclo de trabajo por la tensión de entrada. Bueno, esto si yo lo reemplazo me va a dar 6 volt, otra vez 0,3, esto adelántenlo si les embola que yo esté hablando mientras hago esto, pero bueno, tengo que hacerlo porque no me queda otra. Y esto eran 10 volt. Si yo calculo esto que está acá, me tiene que dar algo así como 0.63. O sea que vendría a ser 1 a 0.63. Si lo quieren ver de alguna manera. Bueno, ahora que tenemos estos cálculos, vamos a borrar porque ya el pizarrón me queda chico. Y vamos a buscar el resto de los cálculos que necesitamos. Pero no se preocupen porque yo los tengo en mi memoria RAM cerebral. No hay problema. La corriente en el devanado, la corriente pico en el devanado primario es esto. La corriente pico en el devanado primario básicamente es la VI, otra vez por el ciclo de trabajo, sobre la inductancia que habíamos sacado por la frecuencia. Esto que está acá nos va a decir que tenemos 10 volt por 0,5, que era lo que elegimos como ciclo de trabajo. LP era básicamente 400 microhenry por la frecuencia 40 kHz. Esto nos va a dar algo así como unos 312 mA. Esta es la corriente en el primario, ¿no? La que tengo que circular de pico acá en la parte del primario. Ahora vamos a calcular lo que viene a ser en el secundario, ¿no? Corriente del secundario pico. Esta corriente del secundario es más fácil, es la corriente pico sobre la relación K. La relación K era la que nos dio 0,63 antes, la que devanado secundario sobre primario. Y esto nos va a dar, otra vez si pasamos los valores, 312 mA sobre 0.63 nos va a dar 495 mA, que está bien que nos dé este valor. ¿Por qué? Porque yo en la entrada tengo 10 volt, son 312 para
10 volt y son 495 para 6 volt. Para mantener la potencia en el primario y el secundario, obviamente si bajo la tensión, la potencia es la misma en primario y el secundario, supongamos que no tiene pérdidas y que el rendimiento es 1, que es mentira, pero idealmente supongamos que tenemos la misma potencia en el primario que en el secundario. Entonces si yo bajo la tensión, normalmente va a subir la corriente. Entonces es normal que a 6 volt, que es menor que 10, tenga más corriente que no tenía. Esto es un 3, perdón, y esto es un 9. Ahí está. Es normal el cálculo, lo cual está bien. Ahora lo que vamos a calcular son dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes porque en el circuito nosotros tenemos, bueno, ya lo habíamos calculado antes, lo habíamos visto antes, pero teníamos también lo que es lo que va a consumir, lo que va a caer en el diodo y en el transistor, ¿no? Una cosa es la BD y otra cosa es la BT. Vamos a calcular la BT, la tensión que cae, la posible tensión que cae en el transistor, que está dada por la BI, que viene a ser la BI que tenemos acá, más la BS, que es la de salida, la que vamos a tener en esta flecha, ¿no? La tensión de salida de la fuente, por la relación de N1 sobre N2. Como dijimos que la relación es N1 sobre 2, yo lo que calculé, el índice K era N2 sobre N1, vamos a hacer la inversa al índice K. Lo cual vamos a poner que BT, esto es BT, es igual a 10 volt más 6 volt por 1 sobre 0,63. Y esto me va a dar una BT de alrededor de los 20 volt, que está bien. Porque es el doble, normalmente se calcula el doble y un poco más. Si quieren poner un poco más de tensión, tengan en cuenta porque esta BT, que es la que vamos a tener en el transistor en algún momento, debería ser, o sea, esta BDS debería ser mayor a 20 volt. O sea, tengan en cuenta que acá yo le pondría 50 volt, no 20, ¿no? Que esté bastante por arriba, porque pueden tener picos importantes. O sea, los picos que se pueden generar acá, ahora les voy a explicar otra cosa ya que viene acá, pero les explico el diodo y les explico otra cosa con este circuito. Los picos que pueden ver acá son muy altos y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, supongamos que tenemos 20 volt, yo le pondría más, 100 volt le pondría, si fuese por mi 80. Ahora tenemos lo mismo, pero la BD. La BD básicamente, que tenemos acá, es el mismo cálculo, pero está como invertido. Tenemos BD, que es igual a BS más BI. Y esto que está acá es N2 sobre N1, lo cual acá sí tenemos el mismo valor de K que teníamos antes, que sería 6 volt más 10 por 0,63. Y este valor BD me va a dar algo así como 12,3 volt. Que es lo mismo, estoy saliendo con 6, fíjense en que me dio el doble. Pero pónganle más, yo le puse un diodo de 3 A 40 volt porque sé que tenía arriba de la mesa, pero la verdad que si tienen que comprar uno de 20 volt, uno de 40, uno de 60, por ahí cuesta lo mismo. Entonces pongan el más alto, por las dudas, por si hay algún pico o algo. Bueno, ahora lo que les quería explicar es que a veces, acá, yo borré esto a propósito, aparece una inductancia, que esta viene a ser la inductancia de dispersión. Y acá tenemos esto. Esta inductancia de dispersión está dada por la mala construcción del transformador. Por ejemplo, esto está mal construido. ¿Por qué? Porque tengo estas bobinas, están hechas con cable UTP, que viene con vaina plástica. Y si tengo vaina plástica y después tengo el alambre adentro, la separación entre un alambre y el otro es menor. ¿Por qué? Yo tengo el cable, este es el cable, ¿no? Vamos a hacerlo así. Y acá está el alambre adentro. Lo cual, si yo pongo dos cables y los dos alambres, la separación entre alambres es esta. Esta es la separación que tengo entre alambres, porque la vaina me está ocupando un espacio. Y la verdad que para no tener estas pérdidas yo tendría que tener el alambre y después el otro alambre al lado y después el otro, sin la separación de vaina. Obviamente el alambre esmaltado, ¿no? O sea, con esmalte para que no se haga un cortocircuito. Pero esto genera pérdidas, ¿no? Primero el espesor, ¿no? El espesor del alambre, la sección del alambre genera pérdidas si es para una potencia determinada y yo estoy poniendo un alambre más finito, voy a tener pérdida. Después, este tipo de alambre con vaina también me genera pérdidas, lo cual tengo una inductancia y dispersión alta. Si la inductancia de dispersión es alta, que se calcula como una inductancia en serie, es alta, yo puedo también tener en juego la capacidad parásita del transistor, que el MOSFET tiene muchas, aparte. Esta capacidad parásita en conjunto con esta inductancia puede generar un oscilador de relajación. El oscilador de relajación me puede generar picos extra que yo no tenía pensados y que yo no los quería en el primario. Y esos picos extra me pueden dar tensiones muy altas. Por ejemplo, yo puedo estar limitando esto con 10 volt y puedo tener picos acá, en este punto, si yo mido,
puedo llegar a tener picos acá de 60, 80 volt, si hay mucha dispersión. Aparte que baja el rendimiento de la bobina, baja el rendimiento de la fuente, se satura más rápido, la verdad que todo mal. O sea, mientras más bajo sea la inductancia de dispersión, mejor. Normalmente se calcula menor al 10%, pero bueno, no importa, eso depende del core, de lo que vimos antes, los 5 puntos de antes, depende también. Pero bueno, ya que está, se los comento porque es importante. Ahora sí, vamos a ver la parte del feedback, que es importante en este circuito. Para nuestro feedback, imaginemos que este es el 34063, y este feedback lo que tiene es lo siguiente: un pin de feedback, que si no me equivoco creo que era el pin 5, y en ese pin normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos la salida de la fuente, ¿no? Esta es la VO, y tomamos una muestra, ponemos un divisor resistivo acá. En el feedback tenemos que tener 1.25 volt, lo cual, si yo tengo que tener 1.25 volt en el feedback, lo normal sería que si yo tengo 6 volt acá, ¿no? Que yo calcule R1 y R2 para tener 1.25 volt acá. Por ejemplo, el típico cálculo del divisor resistivo, ¿no? Donde nosotros tenemos B de feedback es igual a VO en este caso, pero puede ser VI, depende de lo que estén calculando, por R2 sobre R1 más R2. Esto es un cálculo típico. Yo sabiendo los 6 volt que tengo acá y poniendo cualquier cosa, dibujé los valores de resistencia, yo tengo que llegar a que en este punto tengamos 1.25 volt, y ahí la fuente adentro con el comparador de error y todo se queda tranquila y me deja de mover el ciclo de trabajo, entonces me deja de oscilar, me deja de variar la tensión de salida, no oscilar. Entonces eso es un tema a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo no tengo esta topología. Acá lo que va a estar pasando es otra cosa. Voy a hacer un poquito más abajo para que se vea mejor. Bueno, lo borro todo, chao. Che, tengo que limpiar este pizarrón porque es una mugre. Ya los marcadores nuevos me generaron mucho ruido, mucha mugre. Bueno, yo tenía esto que les comentaba antes, ¿no? Dos resistencias, R1, vamos a decir R2. Ahora tengo otra cosa. Acá, como vieron en el circuito antes, tengo un transistor. Y esto tengo los 10 volt de entrada. Y acá este transistor en realidad viene de el optoacoplador, ¿no? Viene de acá. Entonces, yo tengo que agarrar y tengo que decirle, bueno, ¿qué valores de resistencia tengo que poner para que este feedback encuentre 1.25 volt en este lugar? Bueno, yo en el circuito le puse 470 ohms y 100 ohms. Esto tienen que ir calculándolo. Tienen que agarrar el Excel, hacer una tabla y empezar a calcular algunos valores normalizados que a ustedes les queden bien para el cálculo que necesitan. Ahora, si yo pongo 470 ohms y 100 ohms, lo que va a pasar con 10 volt es que necesito tener una tensión en este punto de 7.15 volt, más o menos. Entonces, para tener 7.15 volt, imagínense que yo no tengo esto y tengo los 7.15 volt. Con 470 y 100 ohms, si yo saco el divisor resistivo, me debería dar un valor que a mí me sea útil. Por ejemplo, como se puede ver acá, tenemos 7.15 volt, yo ya lo calculé en el Excel, por eso lo vi. Con el divisor resistivo de 100 ohms y 470 me da 1.25 volt. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo 7.15 volt en este lugar, esto está estable, está estabilizado y se deja de mover para todos lados el ciclo de trabajo. ¿Cómo logro 7.5 volt? Bueno, con estas resistencias, pero acá, ¿qué tensión tengo que caer, ¿no? ¿Qué tensión tengo que tener acá entre colector y emisor para lograr esos 7.15 volt? Bueno, la tensión que tengo que tener ahí es de 2.85, ¿no? 2.85 más 7.15 me da 10 volt, lo cual acá tienen que caer 2.85 volt. Eso es algo que, bueno, necesito acá, o sea, lo estoy forzando con estas resistencias, ¿no? Que caiga esa tensión. Ahora, eso lo digo porque después en la práctica tenemos que ver estos valores y tenemos que medir con el tester acá si efectivamente está cayendo esta tensión para que se estabilice el feedback a 1.25. Es importante verlo. Ahora, del otro lado, acá teníamos el shunt, vamos a hacer una masa distinta, una masa triangular. Teníamos el TL431, después tenemos acá una resistencia, otra resistencia y otra resistencia acá. En este punto yo puse un potenciómetro de 50K, 10K y 10K. Parece una R, 10K. Y acá puse 100 ohms. Y acá tenemos la salida, que es VO, que son 6 volt. Lo cual acá lo mismo. Tenemos que calcular la tensión que tengo acá. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, con el potenciómetro al máximo y con el potenciómetro al mínimo. Potenciómetro al mínimo,
O sea, 0 son 10K y 10K, es un divisor por 2, lo cual 6 volt dividido 2 me haría en este punto 3 volt. 3 volt es mayor a 2,5, que es lo que mide el Tele431, me enciende el LED, lo cual va a funcionar. Ahora, si yo subo al máximo, me va a dar 10K y 50K, me va a dar 60K y 10K. 60 y 10K, la tensión va a estar por debajo de los 2,5 volt, lo cual el LED no prende. Lo cual, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque yo voy a variar la tensión que tengo acá para que a mí me dé un valor más o menos útil. Yo lo que tenía que calcular es 2,5 volt acá, entonces yo voy variando el potenciómetro para llegar con el valor que necesito. En realidad no tendría ni que poner potenciómetro, tendría que agarrar y tendría que calcular qué valor necesito acá, en estas dos resistencias R1 y R2, pongámosle, para tener 2,5 volt acá. Pero bueno, yo le puse un pote en la práctica para que ustedes vean que yo lo voy variando y va variando, obviamente, me prende y apaga el LED, entonces me modifica este valor, el feedback cambia y me modifica la tensión de salida. Entonces de esa manera el ciclo realimentado funciona y yo variando el potenciómetro voy a variar la tensión de salida. Básicamente es eso lo que quiero mostrar, ¿no? Que es lo que tengo acá. Tengo el potenciómetro conectado acá a un divisor resistivo y después tengo el Tele431 y el octocoplador ahí para variar esa tensión que está con este cable blanco que viene acá hacia el pin número 5 del 34063, ¿no? Acá tienen las resistencias que teníamos puestas acá y no hay ningún problema. O sea, eso es lo que yo les voy a mostrar, pero quería que lo vean porque es importante ahora en una fuente, metiendo este circuito en una fuente, que cierre toda la idea. Pero bueno, vamos a ir al laboratorio a ver qué es lo que pasó y cómo funciona esto. Bueno, acá ya tenemos la fuente encendida, tenemos los cables de alimentación, como podemos ver acá, que están dando 10 volt, que ahora los vamos a medir. Tenemos el 34063, que también está funcionando. Tenemos la resistencia de limitación, que son 0,5 ohms. Tenemos acá directamente el devanado primario, ¿no? El devanado secundario. En el secundario tenemos un diodo rápido, que es el que tenemos acá. Tenemos el capacitor de salida. Y después tenemos el autoacoplador PC817, el Tele431 y un potenciómetro que puse yo para variarlo para el video, básicamente, que se vea. Y lo que tenemos en la salida son 6 volt. O sea, estamos entrando con 10 volt, que los vamos a medir ahora, y estamos saliendo con 6 volt. Si están viendo ya la bobina, ahí tenemos 10 volt de entrada, que es lo que les decía recién. Esto está aislado, no deberíamos medir nada. De hecho, entre positivo, que es la entrada, es la línea de arriba del protoboard. Esta línea de acá es la entrada. Y estoy usando la masa de la salida y no tenemos nada, lo cual está bien, quiere decir que está bien aislado. Bueno, voy a volver a poner acá en los 6 volt. Como podemos ver acá, lo que tenemos es un núcleo toroidal. Este núcleo toroidal, yo en el circuito les voy a dejar el modelo que estoy usando para que vean el índice de autoinducción que tiene y de esa manera saber cuántas espiras tienen que hacer para generar una inductancia determinada. Pero bueno, no importa. Lo que tenemos es una cantidad de espiras que son entre 10 y 11, no me acuerdo, pero tenemos la misma cantidad de los dos lados. Lo cual ustedes estarán diciendo, bueno, pero tener la misma cantidad deberías tener la misma tensión a la entrada que a la salida. Sí, depende. Si el ciclo de trabajo está trabajando a un determinado porcentaje que me permita tener la misma tensión de salida. Yo puedo tener efectivamente 10 volt en la entrada y 10 volt en la salida. En este caso yo estoy bajando, lo cual estoy modificando el ciclo de trabajo que me está modificando la tensión en la salida. Lo cual ahí viene otra pregunta. Si yo estoy haciendo eso, entonces no es óptimo el circuito. La verdad que no. Sería más óptimo si ponemos menos espiras en el devanado secundario que en el primario para que el sistema funcione mejor. Porque si yo quiero sacar 6 volt a partir de 10 volt de entrada, obviamente estoy reduciendo la tensión. Entonces sería mejor poner menos espiras en el secundario para que sea más eficiente el sistema. Pero lo estoy mostrando así también para hablar de esto y que lo tengan en cuenta. Otro tema también a tener en cuenta es el alambre. Yo no estoy usando alambre acá. Lo que estoy usando es cable tipo UTP, que lo estoy enrollando y lo hice así a propósito para tener dos colores. Para tener el color del primario y el del secundario separados y que se pueda ver. Pero también podría hacer la bobina con los cables entrelazados y demás. Lo importante de este circuito, básicamente, de este circuito magnético, ¿no?, es que yo tenga el orden de arrollamiento de las espiras. Es decir, yo puedo entrar, como se ve acá, voy a hacer un zoom para que lo vean un poco mejor. Yo puedo entrar, como se ve acá, entro con el cable azul por arriba y empiezo a realizar las espiras y salgo por abajo, acá abajo salgo. Y en el otro caso, yo, como pueden ver, la parte de arriba, ¿no?, si tomamos este punto como la parte de entrada y este punto como la parte de salida, positiva por ejemplo, y estos dos los que van a masa, entonces yo lo que puedo tomar es que en la parte positiva entro por arriba con el cable
y en el primario, y en el secundario voy por debajo, como se puede ver. ¿Por qué? Porque la parte que está por encima es la que va hacia masa. Quiere decir que están enrollados al revés, pero esto no está hecho así porque se me ocurrió. Esto está hecho así porque nosotros podemos analizar que si vemos el borne homólogo, ¿no?, de lo que viene a ser nuestro transformador, que ya lo vimos en la teoría, pero bueno, se los muestro acá porque acá está más visible. Tenemos un borne homólogo acá arriba y otro acá abajo. Y eso es a propósito para que esté desfasado 180 grados. Es decir, lo que yo inyecto por este lado, en el secundario está desfasado 180 grados. Y eso es lo que me permite el funcionamiento correcto de la fuente switch, como lo explicamos en la teoría. Pero bueno, salgamos un poco de ahí. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo el diodo, este es un SS34 o un SK34, es un diodito 3 A 40 volt, que bueno, podría haber sido otro, pero en 40 volt me sobran para esto, son 6 volt de salida, como vimos en los cálculos, tenemos un poco más que 6 volt, pero lo soporto. Ahora si yo subo y bajo la tensión, voy a hacer un poco de zoom out para que se pueda ver. Yo vengo acá, tengo el potenciómetro, yo puedo seguir subiendo, como se puede ver. Estoy subiendo sin problema y hasta 10.6 volt. Teníamos 10 volt en la entrada, menos de 10, 9,9, una cosa así, tenemos 10,6, lo cual tenemos un poco de elevación también producto de la bobina que está oscilando y está generando picos más altos de tensión, entonces me da un poco de gap como para subir un poquito más que la salida, que la entrada, perdón. Pero puedo seguir bajando también, ¿no? Teníamos 6 volt que yo lo había seteado, pero podemos bajar un poco más también, hasta los 5 volt. Bueno, eso también tiene que ver con la cantidad de espiras. Si yo hubiese hecho algo más coherente de poner la cantidad de espiras que van, esto posiblemente hubiese bajado un poco más también. También depende del feedback y demás, pero ya llega un momento donde el ciclo de trabajo no lo puedo achicar más, entonces bueno, ahí ya entra en juego la parte física de la bobina, el inductor y demás. También tengan en cuenta lo del cable, que esta bobina tiene muchas pérdidas, tiene mucha dispersión inductiva, tiene pérdidas por dispersión, que eso básicamente es por no usar el cobre que tengo que usar y usar un cablecito que tiene vaina. La vaina es gruesa y al ser gruesa me genera un espesor entre espira y espira. Si yo agarro dos cables, por ejemplo yo agarro este cable, tengo la vaina y en el interior tengo el alambre. Ahora si yo agarro y le doy una vueltita, lo que está pasando acá cuando uno de estas dos espiras es que tengo vaina, alambre, vaina, la vaina del otro y el alambre, lo cual tengo un espacio bastante grande entre espira y espira, y eso también me genera pérdidas, lo cual yo tendría que hacerla con un alambre más grueso y con las espiras más juntas para generar menos pérdidas de dispersión. Pero bueno, esto yo lo hice para probar, quise poner dos colores para que se vea, para que sea más gráfico, pero bueno, en realidad esto tendría que ser cobre y tendría que estar un poco mejor armada la bobina, ¿no? Pero bueno, igualmente funciona, para el efecto práctico que estoy mostrando funciona bien. Yo lo calculé para sacar unos 100 mA de salida. Obviamente el capacitor que yo tengo acá, que es de... ahora tiene puesto uno de 47 micros, pero hay que poner 200 microfaradios, depende de la corriente. Yo el cálculo lo hice para 100 mA, lo cual habría que poner un capacitor más grande, pero ahora como lo tengo en vacío no tengo problema. Incluso si van a poner esto con 100 mA de carga y tienen que ponerle, por ejemplo, 200 microfaradios, traten de poner, por ejemplo, 4 de estos en paralelo para bajar la ESR de todo el sistema del capacitor, ¿no? Estoy tratando de hilar fino, pero bueno, en un protobar no tiene sentido tampoco. Esto sí, solo sí, lo hacemos en un PCB bien armado y con las pistas con el ancho que tiene que tener, el diodo cerca de la bobina, etcétera, como tiene que ser, ¿no? O sea, siempre teniendo un poco de diseño en el medio, ¿no? Así en el protoboard es como que estamos jugando. Pero bueno, como estamos andando también en una frecuencia baja, en el orden de los 35 a 40 kHz, no me molesta mucho tampoco. Pero bueno, vamos a cargar esto un poquito para darle un poco de emoción y ver cuándo se cae, porque eso también es interesante. Tengo la carguita esta que ya conocen, que le había hecho este case con impresora 3D. Bueno, no sé si se llega a ver mucho porque esta pantalla tiene tanto backlight que no se mete ruido en la cámara. Bueno, vamos a poner esto acá en paralelo, que vendría a ser la salida. Vamos a dejarla en 6 volt, que es lo que a mí me interesaba tener. Bueno, más o menos. Vamos a poner, la corriente está en 200 mA. Vamos a ponerla, vamos a arrancar por abajo. 40 mA. Bueno, bajo un poquito, está bien, tenemos un capacitor que no es el que va, pero tendría que ponerle otro. Y a la vez tendría que poner muchos de estos en paralelo, pero no en un protoboard porque es un desastre el protoboard. Bueno, podemos ir subiendo la tensión hasta los 100 mA. Ahí cayó un poco, yo la estoy escuchando chillar la bobina, pero miren cómo aprieto y la tensión sube porque las espiras las estoy apretando contra
el núcleo, estoy haciendo que no generen vibraciones. Entonces ese tipo de cosas también ayudan, ¿no? Si uno las junta o las separa, va a tener alguna diferencia. Principalmente está funcionando. Yo, si quieren, acá puedo subir un poquito, puedo compensar, como se puede ver. Lo interesante es que no cae, sigue sin caer. O sea, mi miedo es que caiga, que cuando yo le exija un poco por el tema de las pérdidas que tiene este núcleo, el capacitor que estoy usando, debería caerse. Lo cual vamos a exigirla para que se caiga. Vamos a darle, a ver, 150 mA. Seguimos más o menos en 6 volt, no está mal. 200 mA. Estamos en el doble de lo que yo calculé para esta fuente. Puedo seguir compensando con el potenciómetro si quisiera. Y me sigue entregando los 6 volt sin ningún problema, lo cual es bastante interesante. Y vamos a hacer que se caiga. A ver, 240 mA, 250 y se cayó a los 250 mA. También se saturó el núcleo. En realidad el núcleo no creo que se haya saturado, pero puede haber tenido una pérdida bastante considerable. Y bueno, ahora se me apagó la carga. Pero sí puede haber tenido algún pico de saturación. Bueno, no importa. Lo bueno es que llegó a los 200 mA. Yo la calculé para 100 y no esperaba que llegue a 200 mA con este núcleo como está hecho acá, porque la verdad que es un desastre, está bobinado, no está bien hecho, no está hecho a conciencia. Pero bueno, vamos a ponerla de vuelta en 100 mA. Vamos a bajarle un poco la tensión porque yo la compensé para llevarlo a 200. Bueno, igual es más o menos lo mismo, o sea, para los fines prácticos. Lo que yo quiero medir ahora es el transistor que tiene el optoacoplador. Quiero ver qué tensión está cayendo en el transistor optoacoplador para que compense con el divisor resistivo que habíamos visto en la teoría. Así que voy a desconectar el multímetro de acá. Dejo la carga puesta, obviamente, pero el multímetro lo voy a conectar en el transistor del optoacoplador. Así que esto va a ir al positivo de la fuente, como teníamos puesto antes, y esto va a ir al emisor del transistor. Tenemos 1.8 volt, ¿no? 1.8 volt. Nosotros habíamos calculado antes que tenía que tener unos 2 volt y algo, estar 1.8. Yo antes había puesto en el cálculo, lo había calculado para 100 ohms y acá le estoy poniendo 220 ohms. Bueno, hay que recalcularlo, pero fíjense en cómo antes me había dado 2,5 volt, una cosa así, en el transistor, la caída de tensión del transistor, para que tenga los 1.25 volt en el feedback, que acá tengo 1.8 porque cambié las resistencias, ¿no? Tendría que poner las resistencias las mismas para el cálculo que en la práctica, pero bueno, está bueno ver que cambia también, ¿no? Porque si no, los cálculos, si llega a dar igual esto con los valores distintos, estaríamos en un problema, les estaría mintiendo. Así que es buena prueba. Así que bueno, me parece bastante interesante, o sea, a esto, ¿qué le podemos agregar ahora para mejorarlo? Bueno, la parte de la aislación está bien porque es muy básica, es el optoacoplador más el TL431, no tiene mucha ciencia, están todas las fuentes que se les ocurra, tienen esta misma configuración. Lo que sí podríamos mejorar ampliamente es el transformador, podríamos poner un transformador bien arrollado, digamos, con las espiras bien hechas a conciencia. Y podríamos también, ya que está, que me parece que está bueno para otro video, díganme ustedes si les interesa o no, agarrar y poner un driver FET a la salida del 34063, un MOSFET de potencia y un transformador de potencia, ¿no? Y sacar algo más interesante. Eso creo que no tengo hecho ningún video con... Sí tengo driver FET, pero no en conjunto con el 34063 para una fuente. Tengan en cuenta que al hacer una topología flyback también podemos modificar la cantidad de espiras, ponerle menos en el primario, podemos ponerle muchas más en el secundario, hacer un elevador de tensión mucho más alto. Arriba de los 100 volt, arriba de los 200 volt, arriba de los 500 volt si quisiéramos. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta también. De la misma manera del otro lado, podría entrar con una tensión de 48 volt por ejemplo y bajar a 5 teniendo más espiras en el primario que en el secundario. Esta es una relación de transformación que pueden aplicar ustedes. Ya vieron que yo puse una relación 1 a 1, pero el circuito me está demandando que la relación sea menor en el secundario porque estoy reduciendo, lo cual está bien, o sea, el circuito mismo los va llevando lo que necesita, porque si no deja de ser performante, deja de ser eficiente y bueno, no es una fuente bien diseñada si no es eficiente. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que bueno, que lo puedan probar, implementar y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.